El contexto actual en el que se encuentra la historia de la humanidad apunta a que ciertas profecías están por cumplirse. Hoy hablamos de geopolítica, hoy hablamos de guerra, hoy hablamos de espiritualidad, hoy hablamos de profecías, hoy hablamos de muchas cosas. La geopolítica actual nos lo está mostrando, que las piezas están posicionándose tal y como las profecías van indicando que se tienen que producir los hechos, y los que nos escuchan vamos a ser testigos, y yo de esto no me queda la menor duda, de que vamos a ver los eventos más importantes de la historia de la humanidad de los últimos 2000 años. La Virgen en Garabandal da unas señales de unos hechos que van a suceder, que hablan del riesgo de una gran guerra donde millones de personas mueran en pocos minutos. Más mortal, dice, que todas las otras guerras juntas. Una de las señales, una de las revelaciones, habla sobre el asesinato de un gran dirigente mundial. ¿Está escrito que Rusia va a emplear cabezas nucleares? La Gran Guerra es un antecedente del aviso. El aviso es que toda la gente mayor de 6-7 años va a ver en su vida, en un momento de su vida, su alma como la de Dios. Esto es apocalíptico, ¿no? No se nos adelantan estos hechos para que tengamos miedo. Se nos adelantan primero, para que seamos conscientes de cómo funciona la política internacional ahora. Yo tengo una obligación para con mi familia de protegerla de una situación que puede ser muy complicada. Lo que viene, que es malo, es bueno, porque lo que vendrá después, ¿no? Lo que viene después de ese castigo que verán en Garabandal, es lo que la Virgen dijo en Fátima, que es la mejor parte de la historia de la humanidad, está por venir. Toma tus medidas, es que esto va a suceder, y si no sucede, mejor para nosotros. Pero si sucede y puedes hacer algo para evitarlo, o para pasarlo, sortearlo de una manera más suave, mejor para ti, mejor para tu mujer, mejor para tus hijos, mejor para tus padres. Es así, es un hecho. El oro es lo único que en toda la historia ha sido dinero. Si tú puedes tener algo de oro o de plata, pues me parece un seguro de vida. ¿Qué tal, amigos de Inspirabrand? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy os confieso muy ilusionado, con emoción de recibir a Pablo de Benavides aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Fer, muchas gracias. Pablo, decía que estoy emocionado porque este es un episodio para mí muy especial. Y creo que si se está materializando esta conversación es porque hay una coyuntura detrás en la que se han tejido muy bien muchos hilos para que hoy estés aquí, ¿verdad? Se están tejiendo muchas cosas. La gente va a ir poco a poco entendiendo lo de qué cosas se están tejiendo detrás. La primera de todas, Pablo, y que yo he flipado es, y para que la gente lo entienda, venimos de tomarnos una Coca-Cola aquí abajo, en la cafetería debajo del estudio. Y una señora se nos ha acercado y nos ha dicho: oye, disculpad, pero es que estaba escuchando vuestra conversación y no he podido evitar acercarme y preguntaros porque le había llamado la atención de lo que estábamos hablando. Correcto, sí. Ella estaba pensando que estábamos pendientes de ella, pero la verdad que no nos habíamos dado cuenta ninguno. Estábamos hablando, Pablo, de una palabra que ella se ha quedado un poco así rayada, la señora, una señora mayor, la palabra profecías. Profecías. Sí, estamos hablando de profecías, estamos hablando de Fátima y de Garabandal, luego veremos muchos, pero yo creo que como pincelada para saber lo que es una profecía, hay que tener un conocimiento básico. Siendo creyente o no creyente, la definición es la misma. Una profecía asume, podrás que tú lo quieras creer, pero asume que existe Dios, que Dios es todopoderoso y que ve toda la historia en un presente. Con lo cual, para Dios no existe el futuro y el pasado. Entonces, a nosotros, que vivimos en el tiempo, podemos recibir profecías o leer profecías de cosas que no han sucedido. Y la profecía, cuando se cumple, es una evidencia de que la premisa, que es que Dios existe y que puede ver el futuro, es correcta. Entonces, la profecía, cuando se cumple, es un dedo que señala al creador del mundo. Vale. En este sentido, y hablando de profecías, Pablo sostiene que el contexto actual en el que se encuentra la historia de la humanidad apunta a que ciertas profecías están por cumplirse, ¿no, Pablo? Algo así. Unas cuantas profecías y se van a cumplir relativamente dentro de poco. Y la situación geopolítica mundial nos empieza a dar muestras de que las piezas del puzzle se están ya poniendo todas juntitas, ya está por colores, en un puzzle de estos grandes de 2.000, 4.000 piezas, tú primero repartes por colores para luego poder montar piezas. Bueno, pues aquí ya los colores ya están unidos y ya empezamos a montar y a empezar a ver la foto. Lo que tardemos en terminar de cerrar el puzzle, no lo sabemos, pero que las piezas están posicionándose tal y como las profecías van indicando que se tienen que producir los hechos,
la geopolítica actual nos lo está mostrando. Amigos, como podéis intuir, hoy hablamos de geopolítica, hoy hablamos de, podríamos decir, guerra, hoy hablamos de espiritualidad, hoy hablamos de profecías, hoy hablamos de muchas cosas. Pablo, hablaremos también de cómo protegernos ante estas situaciones, tanto a nivel personal, espiritual, financiero, económico. Pablo, cuéntale a la gente por qué tienen que escuchar este podcast hasta el final. Bueno, yo creo que la cuestión la he apuntado antes. Vamos a ser testigos, todos nosotros que estamos aquí hablando, Fer, y los que nos escuchan, vamos a ser testigos, y yo de esto no me queda la menor duda, de que vamos a ver los eventos más importantes de la historia de la humanidad de los últimos 2000 años. En nuestra generación, dices. En nuestra generación. Yo no sé si este verano o dentro de 10 años o dentro de 15 o dentro de 30. Pero que vamos a ver las cosas que se han profetizado para nosotros van a cambiar el mundo completamente. Esto es más importante que la invención de la rueda, que la invención de Internet y el smartphone. O sea, el cambio, ahora que se habla tanto de inteligencia artificial, esto prácticamente es nada comparado con todo lo que se va a derivar de lo que nosotros vamos a vivir. Con lo cual, ver y hablar de estas cosas que van a suceder pues es muy interesante, porque quien más sepa o quien más sepa a qué atenerse va a poder navegar mejor estos tiempos con más tranquilidad, con más paz, con menores problemas personales, familiares, financieros. Entonces, saber de qué pueden ir los temas y protegerse, pues esto en finanzas son opciones. O sea, tú te puedes proteger con seguros. No compras un seguro de un coche porque piensas que te vas a pegar un tortazo, ni un seguro de vida porque piensas que te vas a morir. Pero un seguro de vida nos cuesta a nosotros que somos jóvenes poco dinero, 100, 200 euros al año, y te protege de unos siniestros que es muy improbable que sucedan, pero te protege muy bien. Bueno, pues esta conversación va un poco de esto. Esto es un seguro. Quien escucha esto, le interese y tome alguna medida, puede tener un seguro muy interesante para su vida. Pablo, incluso para las personas que nos estén viendo que no son necesariamente creyentes de la fe católica. Pues lo mismo, porque si esto va a suceder, aunque tú no asumas la premisa que he dicho antes de la profecía, ¿no? Que Dios existe y que Dios es todopoderoso y vive, tú eso no lo crees, o tienes dudas, o crees de otra manera en ese Dios, y por lo tanto rechazas incluso las profecías, si se van a ir cumpliendo y vas a seguir viendo tú con tus ojos cosas que vamos a hablar hoy en esta conversación, tendrás en el día de mañana que reflexionar. Joder, yo hace un mes, hace un año, hace 10 años, escuché a este tío y dije, menudo colgado. Pero ahora estoy viendo que efectivamente estas cosas están sucediendo. Este tío es muy listo, este tío genera escenarios, acierta, o este tío realmente lo que ha hecho ha sido leer profecías, entenderlo, analizar el mundo en el que vive y ha encontrado la clave que explica por qué el mundo en el que estamos está como está. Porque si ese es el escenario y esa es la conclusión, tendrá que empezar a plantearse si su ateísmo o su increencia o su creencia en otros dioses o en otra manera de creer es razonable a la luz del cumplimiento de estas cosas. Con lo cual, a quien no quiera creer que lo puede interesar, lo puede entender esta conversación como una novela de verano muy entretenida, de estas que generan mundos distópicos, y puede ser entretenida simplemente, pero cuando lo vea igual resulta interesante para el no creyente. Muy bien, pues dicho lo cual, vamos con la entrevista. Sin antes, amigos, recordaros que es muy importante para nosotros que para que cada semana os entreguemos entrevistas como la de hoy, como la de Pablo, nos podéis ayudar de una manera muy simple, que es suscribiéndoos y dando like a nuestro canal. ¿Por qué? Porque el equipo me comenta que solamente un 3,6% de las personas que veis nuestros contenidos todos los meses estáis suscritas al canal. Esas son unas notas de, pues, las fatales, ¿no? De 3 sobre 100 en el colegio, malas notas. De momento nos está poniendo la gente, ¿no, Pablo? Esto va a dispararse. Tiene que dispararse. Tiene que dispararse. Así que, amigos, lo dicho, suscribiros al canal y darle al like, ¿no? Y darle al like, claro, que nos hacéis un favor muy grande. Pablo, empezamos con la conversación. A mí me gustaría empezar porque también que te presentes un poco a la gente, ¿no? Porque yo creo que está muy bien todo lo que vamos a contar, pero que la gente te pueda ubicar también, antes como profesional, como persona, familia de cuántos hermanos, a qué te dedicas, dónde trabajas, estas cosas. Venga, vamos a ver. El orden al que salga. Yo soy de Valencia, mi familia no es de Valencia, soy sexto de 7 hermanos.
Soy hijo único porque tengo todo hermanas y solo soy yo de chico. Estoy casado, tengo 4 hijos, 3 hijas y un chico. El niño tiene 1 año y pico, la mayor tiene 7, 8. Soy ingeniero industrial, he estudiado económicas, he trabajado toda mi vida haciendo estrategia del sector financiero para entidades financieras. Y bueno, en los últimos años me he dedicado a investigar temas que tienen que ver con las finanzas, con el sistema monetario internacional, con las profecías, apariciones de la Virgen, mensajes que el cielo ha ido dando y que ya dio hace cientos de años y que están recogidos en la Biblia. Y bueno, pues esto ha sido un poco el batiburrillo que ha llegado a que vaya también metido a investigar temas de geopolítica. Y bueno, pues esto es un poco... yo me dedico, bueno, pues eso, a lo que me dedico es a esto. Profesionalmente a las finanzas y extraprofesionalmente pues ahora hago estas cosas que se han materializado en 2 libros y en alguna entrevista. Muy bien, hablemos un poco de alguno de esos libros. En el 2023 escribes Las señales del fin. ¿Qué sostienes en este libro? ¿De qué hablas en Señales del fin? El título ya habla bastante a las claras de qué va a ir, ¿no? Pues mira, el título habla de que en la historia de la humanidad hay momentos que son muy importantes porque significan un cambio brutal para todos los habitantes del planeta. Y en la Biblia habla de unas profecías de un momento de extraordinaria importancia que se tiene que verificar en la historia y que yo sostengo que va a ser en nuestra generación. Lo que pasa es que hay señales, o sea, ese no es el fin del mundo, no es el fin de la historia, sino que es un periodo en el que cambia completamente el mundo, como las reglas de juego en el mundo en el que estamos viviendo, cambian las reglas. Y se llama Señales del fin porque este periodo, el fin de estos tiempos en los que vivimos, no van a llegar de repente, sino que hay señales que yo he estudiado y que nos indican que los momentos estos van a suceder inminentemente. Vale. Y eso nos permite tomar cartas en el asunto. Cosas como, por ejemplo, apuntas la invasión de Rusia a Europa. Correcto. Esto lo tienes clarísimo. Esto a la luz de muchas profecías es indiscutible que va a suceder y además nuestros líderes europeos nos vienen hablando de que hay que armarse contra Rusia. Esto no es casualidad y que estas conversaciones sean ahora. Y no es porque Rusia esté organizando planes para invadirnos, porque Rusia no tiene esa intención, pero Rusia sabe que si su existencia como nación unificada está en riesgo, la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, Rusia percibe, porque ellos, a diferencia de nosotros, leen los papeles de los think tanks militares de Occidente, que hay intereses en ciertas élites de desmembrar Rusia en 100, 200 trozos para quedarnos con sus recursos, que es el país en recursos naturales más rico del mundo. Y esto está en la literatura geoestratégica, escrito por think tanks americanos e ingleses. Y Rusia, al final, ante las provocaciones que ya han ido sucediendo, llegará un momento en el que esa provocación última tendrá una respuesta. Vale, hasta aquí la gente puede decir, vale, bueno, no me extraña, ¿no?, que Rusia pueda llegar a intervenir o a invadir, mejor dicho, Europa, pues puede entrar dentro de la lógica, ¿no? Está en la guerra de Ucrania, hay mucha tensión geopolítica, la OTAN se está rearmando, lo estamos viendo con la subida de los presupuestos de defensa. Pero más allá de eso, ¿qué señales ves tú en esas profecías que aseguran que eso derivaría en una potencial tercera guerra mundial? Bueno, es que hay muchas profecías que apuntan a que va a haber una guerra que va a involucrar a Rusia y al mundo libre. Esto lo dice, por ejemplo, la Virgen en Garabandal, que es un pueblo del norte de España, Santander, en los años 60, 61, 62, 63, 64. La Virgen da unas señales de unos hechos que van a suceder previos al gran mensaje que da la Virgen. Y esas señales implican que Rusia invadirá gran parte del mundo libre, que eso somos nosotros, porque no, es Europa, el mundo libre es Occidente, Estados Unidos no está al alcance. Un segundo, la gente puede haber escuchado esto de Garabandal, este pueblo de Santander en España. Ahí es una localidad en la que la Virgen se aparece. ¿A quién? A 4 niñas
creo que son 4 niñas de en torno a 10, 12 años, en los años 60, era una aldea ganadera a la que no llegaban los coches quedan en el pueblo abajo, y la Virgen se les empieza a aparecer, y se apareció en torno a 2000 veces durante 4 años. Y da unos mensajes, 2 mensajes concretamente, que a la iglesia oficial, o sea, a la jerarquía de la iglesia no le gustan. Y por eso esta aparición que sucede en España en los años 60 queda un poco olvidada y al margen, se intenta tapar, pero en los últimos años ha vuelto a desprenderse un poco de todas estas porquerías que se ha puesto encima, ¿no? Y se han sabido cosas que no se sabían en aquella época con las que intentaron ocultar y decir que era una aparición falsa. Y entonces en esas 2000 apariciones la Virgen da 2 mensajes, pero da otros que, como te decía, hablan de que las cosas van mal, de que Dios no está contento con la humanidad y que si no reconducimos nuestros pasos, habrá un castigo. Y además de eso, la Virgen nos habla de que habrá un aviso, un milagro y un castigo. Dice, antes del castigo, Dios va a mandar un aviso, ¿no? Una señal especial, que es un aviso. Y como ese aviso la gente no va al cabo de un tiempo a hacerle caso, aunque es un aviso para toda la humanidad, habrá un milagro. Y un milagro es algo que desafía las leyes de la naturaleza. Y todo el mundo podrá ver ese milagro por la tele. Y ese milagro es porque como la gente creyó que el aviso, rápidamente se creyó que eso era una alucinación colectiva, por eso hay un milagro. Y la Virgen dice, y si con el aviso y con el milagro la gente no se convierte, habrá un castigo. No dice cuándo será el castigo, ni dice cuál será el castigo, pero habrá un castigo. Y eso en la Biblia sí que habla. ¿El aviso sería esa invasión de Rusia al mundo libre? No, el aviso, la invasión de Rusia es una señal de que ese aviso se va a producir. O sea, el aviso... ¿El aviso es la Gran Guerra? No, el aviso es... La Gran Guerra es un antecedente del aviso. El aviso es que toda la gente mayor de 6-7 años, con conciencia ya de lo que es el pecado, de que hace las cosas mal, pues segundo primaria, tercero primaria, va a ver en su vida, en un momento de su vida, su alma como la ve Dios. O sea, todo el mundo va a saber el mal que ha hecho y las implicaciones y el efecto que ese mal de esas cosas que han hecho mal ha tenido en los demás. Eso es el aviso. Y eso lo vamos a ver todos. Creyentes, no creyentes, niños, viejos, adultos, casados, solteros, indios, chinos, rusos, estadounidenses, españoles, gitanos, todos vamos a ver ese aviso. Y ese aviso tiene la Virgen a las niñas les dijo qué cosas iban a suceder antes de que eso sucediera. ¿Y cuáles son? Pues la guerra, o sea, Rusia invadirá gran parte del mundo libre, el Papa va a viajar a Moscú, a Rusia, seguramente para intentar detener la guerra, como última acción para salvar el mundo del cataclismo. O sea, sostienes que León XIV estaría viajando... Bueno, puede ser León XIV, puede ser. Podría ser. No sé, la Virgen no dice quién es el Papa que va a ir a Moscú, pero va a haber un Papa que vaya a Moscú. Pero habla en esa aparición, en esos secretos, habla de Rusia. Habla de Rusia. Habla de Rusia, de Moscú. Creo que dice específicamente Moscú, pero no te lo aseguraría ahora. Habla de que un Papa va a Rusia. Habla de un sínodo. Y claro, estaban en época del concilio Vaticano II. Y la tía, la abuela, dice, pero será un concilio. Dice, no, a mí la Virgen me dijo un sínodo. Y la gente se quedó, dice, ¿un sínodo? Bueno, pues acaba de terminar el sínodo de la sinodalidad, que ha durado 2 años o 3 años. Sí. Ese ya es un hecho que ya ha terminado. La Virgen dijo, faltan 3 papas. En realidad faltan 4. 3 papas, eso fue en tiempos de Juan XXIII, que se murió, cuando el día que se murió Juan XXIII, dijo, faltan 3 papas o el 4. Juan XXIII moría, el siguiente fue Pablo VI primero, el siguiente fue Juan Pablo I, que duró 33 días, el tercero fue Juan Pablo II y el cuarto Benedicto. Entonces la Virgen dijo la primera vez, dijo la niña, ha dicho 3 papas. Dice, bueno, en realidad son 4, pero hay uno que va a durar muy poco y la gente no lo va a contar. ¿Qué sería? Juan Pablo I, que duró 33 días en el pontificado. Entonces, ya sabemos que desde Francisco estamos en el tiempo. Entonces, Francisco, ahora estamos con León, estamos ya viendo cómo las piezas se van juntando y en algún momento esto estallará. ¿Cuál sería la tercera revelación que se produce ahí en Garabandal? Bueno, hemos hablado del aviso, el milagro se produce en Garabandal y será retransmitible. La gente verá un milagro en los pinos de Garabandal, que será para que la gente no tenga dudas de que el aviso ha sido correcto, porque luego la gente pensará que ha sido una alucinación colectiva o algo así. Y el castigo no sabemos cuándo será, es lo que viene después. Entonces, lo que sabemos es que el castigo
el castigo no es muy agradable y es peor que la guerra con Rusia. Que la guerra con Rusia, te la puedes imaginar, que si hay una guerra en toda Europa con Rusia no va a ser como lo de Ucrania de ahora. Entonces, el castigo no es la guerra es un antecedente, el castigo es mucho peor que la guerra. Se pone la cosa chunga. Pablo, comentábamos antes de todo esto. ¿Esto tuvo algo que ver Kennedy en aquella época, años 60, misiles de Cuba? Cuéntanos esto. Bueno, el Kennedy dijo que el factor que más había influido en rebajar la tensión de la crisis de los misiles de Cuba, que pudo estar a punto de saltar de guerra fría a guerra caliente, porque sabéis que la Unión Soviética trasladó armas nucleares a Cuba, que está a pocos kilómetros de la costa de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos iban a contestar con un lanzamiento de misiles contra Cuba. Y hubiera sido una guerra nuclear. Entonces, en ese momento, la embajada, el servicio diplomático de la Santa Sede mandó a Estados Unidos y a la Unión Soviética, por valija diplomática, lo que llamaron el tercer secreto de Fátima, la versión diplomática. Vale, no hemos hablado de Fátima. Hagamos step back. Vamos atrás. Fátima, hemos hablado de Garabandal. Hablemos. Garabandal, años 60 del siglo XX. Fátima, en el año 17 del siglo XX. Vale. Cuéntanos estas revelaciones, estos secretos. En Fátima, la Virgen se aparece a 3 niños también, pequeños pastores también, más pequeños que las de Garabandal, y se le aparece desde mayo hasta octubre, 6 veces, siempre el 13 de mayo, excepto en agosto, que están retenidas por el alcalde y se aparecen otro día. Entonces, en Fátima pasan muchas cosas, pero la Virgen da unos secretos a las niñas, que se conocen como los 3 secretos de Fátima. Las niñas, esos secretos, la Virgen le dicen que no los pueden revelar. En torno a los años 40 ponen por escrito 2 secretos. El tercero, cuando se lo piden que lo ponga por escrito, la vidente principal, bueno, la única que es sobreviviente, porque 2 de los 3 videntes se murieron en torno al 18-19 por la gripe de aquellos años, que fue la gripe española. Que la llaman española porque el único sitio donde se hablaba en la prensa de Europa, el único sitio que hablaba de la gripe era España, porque no era un país contendiente. Y para los restos de países era información sensible, militar. Entonces, esos 3 secretos, las niñas vieron, la Virgen les enseñó unas cosas y luego les explicaba. Y esto lo sabemos porque lo dice la Virgen. Dice, de los 3 niños hay 2 chicas y un chico, y el chico veía pero no escuchaba. Y la Virgen les dice, a Francisco sí que le podéis contar, al resto no. Entonces, la Iglesia publicó hace mucho tiempo ya el primero y el segundo. El tercero le dijo a la Virgen, el primero es una visión del infierno, y el primero y el segundo hablan sobre el infierno y lo que le pasa a los pecadores que no se arrepienten. El tercero, que queda oculto, le dice, no lo puedes revelar hasta cuando le da la orden a la Virgen de escribirlo, le dice, esto en los años 60, o si te mueres, que se da a conocer al mundo. En el año 60, Juan XXIII lo lee y dice que él no lo va a dar a conocer. Y en el 63 es la publicación por valija diplomática de una versión de ese secreto. O sea, esa versión de ese secreto les llega tanto a la Unión Soviética como a la Unión Soviética, sí. Y ese secreto en los años 70 se publica por un periódico, una revista alemana. Y un cardenal que había leído ese secreto con Juan XXIII dice, ese es el secreto que circuló la Santa Sede. Con lo cual, en internet se puede buscar cuál es la versión diplomática del tercer secreto de Fátima. ¿Y cuál era? Pues habla de que millones de personas morirán en pocos minutos. Y habla de una gran guerra, habla de Rusia, habla de muchas cosas, habla de la apostasía de la Iglesia, de la pérdida de fe dentro de la Iglesia. Entonces, ese secreto no se publica al mundo, pero ese secreto, en el año 2000, la Iglesia hace una publicación, dice, un cardenal hace la publicación y dice, este secreto ya está y se ha cumplido. Pero eso es una verdad a medias. Porque lo que se publicó era la visión. La Virgen en el primer y segundo mensaje son una visión y una explicación. Y el tercero solo tenemos la visión. La explicación que tenía que haber escuchado el niño que no escuchaba a la Virgen, si lo contaban las otras 2 niñas, está escrita, pero no ha sido publicada. Y esa versión que no ha sido publicada es la que coincidiría con la versión mandada a las cancillerías de la Unión Soviética y de Estados Unidos, que hablan precisamente del riesgo de una gran guerra donde millones de personas mueran en pocos minutos. Más mortal, dice, que todas las otras guerras juntas. ¿Esa revelación también se podría asociar al día de hoy?
Bueno, esa revelación, Francisco, que conoce esa parte de secreto no publicada, en el año 2022, 25 de marzo, hizo una consagración del mundo de Rusia y de Ucrania al Inmaculado Corazón de María, que es la petición que hizo la Virgen en Fátima. Dijo, vendré a pedir la consagración de Rusia. Y eso lo pidió en el año 40 y tantos y lo pidió a la vidente, a Sor Lucía, ella vivía en un monasterio clausura en Tuy, Vigo. Ella le hace saber al Papa que ella ha pedido a la Virgen que se haga la consagración, y desde Pío XII hasta Francisco se producen ninguna consagración de los papas cumple con todo lo que había pedido la Virgen. El único que hace algo parecido a lo que hace la Virgen es Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco ha visto la guerra de Ucrania y de Rusia, ve que en el mundo ha habido muchas guerras, pero la única guerra que ha merecido una consagración de los dos contendientes por el Papa en unión con los obispos ha sido la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia aparece en el secreto de Fátima, en el tercer secreto no revelado, y Ucrania parece que también. Debería aparecer por ahí, según muchos. O sea que estamos ya a las puertas, se están formando los mimbres que van a acabar en una guerra abierta. ¿Cómo se prevé esa guerra, según tu criterio, Pablo, y el de las profecías? Bueno, a ver, si asumes que la profecía es un dato, ¿no? Y que se va a cumplir, que es lo que he hecho yo, y digo, oye, vale, esto existe, esto ha sido revelado, y voy a creer que esto es así. Entonces voy a analizar cómo, con lo que sabemos de geopolítica, de política y de cuestiones militares de hoy en día, esto es posible. Y investigas, hablas con expertos en armas nucleares del ejército español, de otros ejércitos, investigas armamento de Rusia y de Europa y la carrera armamentística que estamos haciendo, los planes de defensa de un país y de otro, y solo hay una manera que esto que está revelado puede suceder. O sea, si Rusia, que es un país de 100 y pico millones de personas, Europa son 300 millones, con Estados Unidos más o menos lo mismo. Es un país que es el más extenso del mundo, el de mayores recursos naturales del mundo, pero es un país en población pequeño. Y dices, ¿cómo puede Rusia llegar a París? Pues puede llegar porque hay armamento que tiene Rusia del cual no nos podemos defender, que son bombas electromagnéticas, bombas nucleares tácticas. O sea, no son como la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que ahora, por cierto, son muy pequeñitas comparadas con el arsenal nuclear que tienen los países que tienen armas nucleares, que pueden ser hasta 100 o 200 veces más potentes que las de Hiroshima y Nagasaki. Pero las armas nucleares tácticas son armas que están pensadas para un enfrentamiento convencional donde tú le lanzas una bomba a un ejército contrario. Y el radio de acción es muy pequeñito, es mucho más pequeño que Hiroshima y Nagasaki. Pero lo que tiene es el poder de destrucción, que si se concentra un ejército, lo pulverizas. Y las electromagnéticas lo que haces es freír los aparatos electrónicos. Entonces, la fuerza militar, la doctrina militar de Europa y de la OTAN consiste en la fuerza aérea. Se ve en cualquier guerra de Estados Unidos. Sí. ¿Qué hizo el otro día Estados Unidos en Irán? Mandaron unos B-2 por Hawái, bombardear e irse. En la guerra de Irak fue lo mismo. La guerra de Sarajevo, el bombardeo de Sarajevo, en la guerra de los Balcanes fue lo mismo. Entonces, Estados Unidos, Afganistán, lo mismo. La doctrina militar de Europa es superioridad aérea, bombardeo, arrasa y te vas. Y Rusia tiene otra doctrina militar que es la fuerza sobre el terreno y los tanques. Rusia tiene más tanques, tiene 5 o 10 veces más cantidad de tanques que todos los tanques que hay en Europa de los países europeos de la OTAN. ¿Por qué? Y tiene además planes de construir más. Y esto ha salido estas noticias de esta semana, de los planes de reforzar la flota de tanques que tiene Rusia. Y tiene armas tácticas nucleares que no tenemos en Europa. En Europa solo tenemos Francia, solo tiene armas nucleares y son estratégicas. Entonces, si a Francia, el que lanza una bomba estratégica, sabe lo que le espera, que es la desaparición. Pablo, pero una arma táctica no. ¿Está escrito que Rusia va a emplear cabezas nucleares? No, sabemos por revelaciones privadas que la guerra va a ser nuclear. O sea, que estamos amenazados de una guerra nuclear. Si hay una guerra entre Rusia, esto lo sabía todo el mundo en la Guerra Fría, si hay una guerra entre Rusia y Estados Unidos, será nuclear. Otra cosa es que sea directamente, inicialmente nuclear. No tiene que ser, porque hay armamento que permite a Rusia bloquear la Fuerza Aérea de Europa, bloquear cualquier concentración de ejércitos europeos que intenten repeler un ataque con bombas nucleares tácticas, con bombas de pulso electromagnético. El ataque de Rusia, primero, no hay manera de pararlo. Y luego Rusia puede avanzar con las cabezas de ejército con tanques hacia Europa. Y ir tomando control de infraestructuras civiles militares
y poniendo a quien tenga que poner para ir controlando los países. Una de las señales, una de las revelaciones que están escritas habla, Pablo, sobre el asesinato, la muerte de un gran dirigente mundial. ¿Esto es algo que también se va a producir? Bueno, mira, si las profecías, por cierto, no lo hemos dicho antes, son cuando involucran castigos, cosas negativas, sobre todo que vienen de Dios, lo de Garabandal, que decía antes, son condicionales. Es decir, se dan para que la gente se convierta y se evite el castigo. ¿Vale? Esto es la historia de Jonás de la ballena. Jonás se lo traga con la ballena porque Dios le da un mensaje de ve a un sitio y diles que se conviertan o la ciudad desaparecerá. Y Jonás dice, esto es un problemón, y se va a la dirección contraria. Se coge un barco y el barco naufraga. Por cierto, lo de la ballena yo pensaba que era un cuento, pero el año hace 2 años, vi un vídeo colgado en Twitter de 2 tíos haciendo paddle surf en San Francisco y una ballena se los come. Sale la ballena y se come a 2 tíos. Y el tío, lo que lo ve, se cae el vídeo, pero luego te cuentan. Al cabo de 1 minuto, la ballena los expulsó y no les pasó nada, sin heridas. Con el paddle surf. O sea, es que la boca de una ballena entras de... No era una ballena muy grande, pero bueno. Lo que te dice es que Jonás va y la Biblia nos cuenta que va a la ciudad se convierte, hace penitencia, desde el rey hasta el último de los sirvientes, se convierten todos, hacen penitencia y el castigo no se produce. Entonces, las profecías de castigos se dan en parte para que la gente pueda decir, bueno, vamos a hacer caso a Dios. ¿Vale? Lo del líder que comentabas, que preguntabas. Pues si te fijas, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? 1914, agosto del 14, estalla la Primera Guerra Mundial, pero estalla después de unos años de carrera armamentística, de alianzas entre naciones europeas, se empiezan a configurar alianzas, se empiezan las naciones europeas a armar, empieza a haber un incremento del sentimiento bélico, porque era la época final de los nacionalismos del siglo XIX, todo el mundo piensa que va a una guerra rápida a ganarla, porque cada uno vive en el mejor país del mundo, y ¿qué es lo que hizo estallar la guerra? El asesinato del archiduque de Austria. Entonces, luego automáticamente no es el asesinato y empezó la guerra. Eso fueron unas semanas en la que las alianzas se acabaron materializando y empezó la guerra. ¿Vale? Del asesinato al inicio real de la guerra, la primera invasión, en las declaraciones de guerra pasan unas semanas. Y al principio incluso el primer día no parecía que iba a haber la guerra. Pero entonces, el elemento que hace que todo salte por los aires, no sabemos cuál es. ¿Puede haber un magnicidio? Puede haberlo. Eso ya pasó en el 14, en una situación de un contexto como el de ahora, de carrera armamentística, de alianzas. Hemos visto en los 12 días de guerras entre Irán e Israel, hemos visto cómo se han tejido las alianzas. Está la OTAN, por un lado, pero teníamos a Pakistán, que tiene armas nucleares, diciendo que si atacaban con armas nucleares a Irán, ellos atacaban a Israel con armas nucleares. Corea del Norte diciendo, yo tengo armas nucleares para llegar a Irán, a Israel y para llegar a Estados Unidos. Dice, no es una amenaza, es un hecho. Eso lo dijo Jong Ki-un hace unas semanas. Rusia tiene desde este año 2025 un acuerdo de defensa con Irán. Entonces, la situación de las alianzas, China también ha enviado material bélico a Irán. Las alianzas se están tejiendo. Bueno, Irán ha amenazado esta semana de muerte al presidente Trump. Sí, a mí me sorprende mucho. Pero es verdad que Trump tiene una orden ejecutiva firmada desde hace meses en la que dejó, antes de que empezara todo esto de Irán e Israel, que no nos lo esperábamos, diciendo, si me asesinan, tiene el ejército de Estados Unidos la orden de invadir Irán. Eso creo que es de enero o febrero, esa orden ejecutiva. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo de Irán puede ser verdad, puede ser una falsa bandera, puede ser un loco que esté al servicio del Mossad. O sea, quiero decir, aquí estamos viendo, lo que estamos viendo ahora en la geopolítica y las noticias internacionales es la construcción de un relato. Nuestros líderes europeos no van a decirnos que están preparando una guerra. De hecho, ellos seguramente no lo sepan, porque siguen órdenes de gente que les dice, hoy vas a subir el presupuesto militar de defensa a 5%. Y lo que hace un mes era impensable, todos los líderes de europeos se han puesto en fila y han firmado. Entonces, ¿a quién siguen las órdenes? ¿Quién decide eso? ¿Trump? Bueno, hay unas élites que manejan toda la situación.
Lo que pasa es que si vamos a acabar si realmente se está organizando una guerra, esa guerra hay que convencer a los europeos de que los malos son los otros y de que nos van a atacar. Pero eso ya pasó cuando España perdió Cuba. ¿Qué pasó? Estados Unidos se hundió el Maine. Y esto se sabe que fue así. Hay ciertas dudas, ciertas sospechas de que cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, porque se hundió un crucero en Lusitania, ese crucero fue una operación también, algunos dicen, de falsa bandera. O que ese crucero llevaba armamento de Estados Unidos a Inglaterra para provocar a Alemania que lo hundiera. Y se le dio el chivatazo. O sea, la falsa bandera no hace falta que seas que tú te atacas a ti mismo. Tú puedes dar un aviso a otro para que te hundan un barco. O sea que no sabemos muy bien cómo se va a producir, pero la realidad es que se va a producir. Se va a producir. La Biblia, en este sentido, habla de la gran tribulación. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esto? Bueno, eso lo explica Jesús en un discurso muy largo que se conoce como el discurso apocalíptico, que está en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13. Son 3 pasajes que más o menos cuentan lo mismo con diferentes palabras, paralelos. Y Jesús dice, en un momento determinado, oiréis rumores de guerras y rumores de guerras, no os preocupéis, pero no es el final, va contando muchas cosas, da señales de por qué creo que es en estos tiempos, pero dice, habrá una gran tribulación como no la hubo desde el diluvio ni la volverá a ver. Es decir, el diluvio fue una desgracia natural que está recogida en las fuentes sumerias, persas, más antiguas que la Biblia. De ahí viene el poema de Gilgamesh, ya habla de ese diluvio, ¿no? O sea, es algo que es extrabíblico. Es un desastre natural que fue una gran conmoción en el mundo. Bueno, pues Jesús dice que habrá otro desastre natural que, como no lo hubo desde el diluvio, ni lo volverá. Es decir, algo que va a suceder en la naturaleza, pues que va a generar una gran devastación. Y ese es el castigo que posiblemente es el que se referían las niñas de Garabandal cuando hablan del castigo. No dicen cuál es el castigo. Ellas lo han visto. Ellas visualmente, las vírgenes les enseñó cuál era el castigo. ¿Hay solución para todo esto? ¿Existe una solución real? ¿Con los liderazgos que hay actualmente esto se puede prevenir o está abocado directamente a...? Hombre, el castigo final se puede evitar, porque hay un aviso y un milagro para que la humanidad se convierta. La humanidad, no algunos. La guerra con Rusia no se puede evitar, pero porque la estamos organizando. O sea, cualquiera que siga las noticias de geopolítica, de Europa, el discurso... Cuando escribí el libro en el 23, tú buscas en Google con límites temporales y no hay noticias de la guerra con Rusia antes de agosto del 23. Prácticamente no hay ninguna. En el 22 no hay nada. La guerra rusa solamente está circunscrito a Rusia y Ucrania. En el 23 empieza el discurso, en el 24 empieza a escalar el discurso. En el 25 ya estamos hablando de que Rusia nos va a invadir. O sea, en el 24 todavía Rusia tenía un problema porque llevaba mulas al frente y los chips de las lavadoras los utilizaba para arreglar los tanques. Eso era el relato del año 24. En el año 25 el relato es que Rusia nos quiere invadir y tenemos que aumentar el gasto en defensa hasta el 5%. Esto es de este mes, o sea, no tiene más. Vladimir Putin, dicen por ahí que no es el más radical dentro de su gobierno, de los que le acompañan. Correcto. Esto, los expertos en política rusa, ninguno tiene ninguna duda. La política rusa es verdad que es una especie de zarismo con Putin, un estado autocrático, pero los que están en segunda y tercera fila son todos bastante más nacionalistas y agresivos que Putin. De hecho, durante toda esta guerra de Ucrania y todo el tema del Nord Stream y muchas de estas cosas que han sucedido, se han oído voces, si sigues canales de Telegram ruso y cosas así, de que por detrás hay como un run de hay que devolvérsela a Occidente. Y Putin nunca... O sea, el ataque de Ucrania a centros dentro de Rusia y a bombardeos estratégicos, a los bombarderos rusos, saltándose los acuerdos de no proliferación de armas nucleares. O sea, ese ataque que hizo Ucrania sobre el suelo ruso se produjo 1 o 2 días antes de que se iban a sentar en Estambul a negociar el acuerdo de paz. Y 2 días antes de sentarse, Ucrania, con apoyo de la OTAN, atacó en territorio ruso y atacó a bases donde están los bombarderos nucleares rusos, porque están aparcados
al aire libre, porque hay un acuerdo internacional al menos entre Rusia y Estados Unidos, de que todos los B-52 americanos, los Tupolev rusos, tienen que estar a la vista de los satélites, para que todo el mundo sepa si se ponen en marcha los bombardeos nucleares y que empieza una guerra nuclear. ¿Para ti ese episodio fue una señal inminente? Ese episodio lo que demuestra es que hay élites que no quieren la paz. O sea, Trump dijo en su campaña electoral que iba a poner fin a la guerra de Ucrania. Han pasado ya 6 meses y no ha pasado nada. Han habido varios intentos y se han boicoteado todos esos intentos desde el lado europeo. Y es evidente que donde podía haber habido un acuerdo de paz, no lo hay porque hay intereses que no lo haya. En lo de Israel con Irán fue más o menos lo mismo. 2 o 3 días antes de que se sentaran Estados Unidos e Irán a negociar nuevas cláusulas del acuerdo nuclear de Irán, Israel lanzó el ataque. Entonces, hay evidencias de que hay élites interesadas en que haya una guerra. ¿Y por qué están interesadas? Bueno, pues porque en las guerras se gana dinero, en las guerras se cambia la estructura de poder de los mundos, de la política, en las guerras muere mucha gente. Y los que son maltusianos y creen que hay mucha gente en el mundo, pues quieren que haya menos gente. Pero aquí estamos hablando de una guerra nuclear que arrasaría poblaciones enteras. Pero Netflix está lleno de documentales de búnkers, ¿no lo has visto? Bueno, claro. Poniéndonos en esa situación, en Madrid hay mucho búnker. ¿A los españoles nos meterían en búnkeres o...? A los españoles no. Nosotros no tenemos. Algunos afortunados tienen... En barrios de Madrid hay muchos búnkers. En chalets grandes de Madrid hay muchos búnkers. En la Moncloa hay un búnker de 7.500 metros cuadrados. Es normal. Eso se construyó por órdenes de la OTAN en los años 70-80. Aquí no llegaría entonces a arrasar la... Pero yo creo que si la guerra es como yo he dicho que te he contado antes, que es que Rusia avanza por el suelo y el ejército y la defensa europea colapsa porque es aérea y se bloquea por lo que hemos hablado de las cuestiones electromagnéticas, España está muy lejos de Rusia. Y tenemos los Pirineos por medio. O sea, a España difícilmente puede llegar. O sea, por una cuestión ya de la cadena de suministro y logística. Y luego tenemos una ventaja en España y es que tenemos una situación que no sabemos si somos amigos o aliados o enemigos. Entonces, ¿qué países serían arrasados? Hombre, pues si tienes Rusia en el extremo oriental de Europa y Francia en el occidental, pues me contando. Bielorrusia es como si fuera Rusia. Vale. Polonia, muy mal. Alemania, fatal. Pero Alemania fatal, estamos hablando de Alemania arrasada. Parte de Alemania arrasada. Claro, porque tiene que pasar por ahí el ejército ruso. Y porque ahora mismo los más belicistas son los alemanes y los franceses. Tú piensas que Alemania tenía el acuerdo del Nord Stream con Rusia y lo ha hundido la OTAN. No sabemos quién ha sido el que lo ejecutó y quién fue la orden, pero que ya ha sido la OTAN no queda ninguna duda. Y no pasa nada. Y está una situación económica en Alemania muy complicada porque están pagando la energía mucho más cara que hace 5 años. Era el gran acuerdo estratégico de transición verde de Alemania era con el gas ruso. Eran 10, 15 años, 20 años de gas para hacer la transición ordenada hacia una economía verde. Y esto se volatilizó. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos lo decidió, lo dijo Biden. Y dice, ese gasoducto no se va a abrir. Y el otro día Trump dijo, la orden la di yo, cuando estaba todavía. Entonces, no sabemos, o sea, lo que sabemos es que hay, al margen de lo que nos cuentan, hay acuerdos de poder para consolidar poderes, para consolidar liderazgos, para hacer dinero, para empobrecer a otros. Eso existe en la realidad y lo vemos. Y a Rusia, cuando en su camino hacia Francia, no va a llegar, pues Suiza seguramente quede al margen. Hungría, pues no creo que los rusos a los húngaros les hagan nada. Chequia, la República Checa, pues puede que lo pasen mal. ¿Una cabeza o varias cabezas nucleares pueden arrasar un país entero? Un país entero no, pero por ejemplo, París deben de vivir entre 10 y 15 millones o sea, en toda la zona de la isla de Francia, que es París con sus suburbios, pueden vivir 10, 12 millones esto lo hablo de memoria, pero en torno a 10, 12 millones de personas. Con las bombas nucleares que tenemos a día de hoy, 1 o 2 bombas nucleares acaban con París. O sea, París es una ciudad... Valencia comparado con París es una cosa muy pequeñita.
también tendría, depende de dónde cayera, pues yo creo que en España estamos libres de esto. Adiós, gracias. Pablo, yo creo que el escenario está muy bien descrito. Cada uno que se lo crea, que no se lo crea, que saque sus conclusiones. ¿Novela de verano o una cosa que puede suceder? O realidad, llegados a este punto, ¿cómo lo debemos enfocar los ciudadanos? ¿Cómo debemos la gente protegernos personal, financieramente ante todo esto? O sea, yo creo que en primer lugar, esto es apocalíptico, ¿no? Dice, joder, la mujer que estaba esta mañana dice, joder, profecías en el cafetería, uf, qué susto. Pero yo creo que esto no es, o sea, no se nos adelantan estos hechos para que tengamos miedo. Se nos adelantan primero, para que seamos conscientes de cómo funciona la política internacional ahora. O sea, que no nos creamos que vivimos en el mundo yuppie. Aquí nos están organizando una guerra. Están hablando de activar servicios militares obligatorios, de rearmarse. O sea, estos son noticias de cada día. Otra cosa es que no las veas, pero las noticias están. Y las profecías están para decir, bueno, no pasa nada. Porque Jesús dice, cuando veáis todas estas cosas, alzad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. O sea, es que vivimos en un mundo de mierda. O sea, yo tengo la suerte de vivir haber nacido en una familia muy buena, que me han querido mucho, tener una mujer estupenda, unos niños que son muy cansados pero son estupendos, un buen trabajo, un buen sueldo, pero cualquiera que eche la cuenta cuánto costaba una casa hace 50 años, poder adquisitivo, lo que cuesta ahora, lo que costaba hace 20 años, el poder adquisitivo es una cosa que todos lo vemos, ¿no? Y estos somos los que estamos, los afortunados. Hay gente que vive en situaciones muy complicadas, de mucha dificultad para montar una familia, y luego además culturalmente se han vendido unas motos que la gente las ha comprado y por eso la gente está yendo al psicólogo como locos, y la gente está mentalmente escacharrada y con mucho sufrimiento, muchas heridas. Entonces, el mundo en el que vivimos, Dios no crea el mundo para estar así. O sea, no. Y entonces, todo esto es un anuncio de que Dios va a intervenir a reconducir la historia. O sea, que ya se ha acabado el tiempo de que nosotros vamos a nuestra bola, porque ir a nuestra bola va a acabar muy mal. Porque nosotros no, al final, las democracias son un fraude. Nosotros, al final, nadie vota en España cuánto gasto de defensa queremos. En España hubo un referéndum, que la gente no se acuerda que es el de la OTAN, que es el famoso OTAN no, de entrada no, OTAN no, bases fuera, que al final fue de entrada no, pero de salida sí. Tenía 3 condiciones ese referéndum. Las 3 condiciones se han violado. Había una de no entrar en la estructura militar de la OTAN, otra condición, bueno, ya es que no la recuerdo. Habían 3 condiciones cuando se hizo el referéndum. Las 3 han sido violadas. Entonces, esto indica que a nosotros nadie nos ha preguntado cuánto queremos gastar en presupuesto de defensa. No hay presupuestos y dice que va a subir el gasto de defensa nuestro presidente. No sé cómo lo va a hacer porque no tiene presupuestos. Entonces, todo esto no es para que nos agobiemos, nos preocupemos, sino para decir, oye, que se va a pasar mal, pero no te preocupes porque la batalla está ganada. Ahora, se puede pasar entre mal y muy mal. Todo depende de lo que queramos hacer. El primer mal lo vamos a pasar. El segundo depende de cómo reaccionemos. Entonces, en esas situaciones, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es darse cuenta de que este mundo, tal como está, no es especialmente interesante que siga su curso. Otra cosa, no hay que agobiarse. Al principio esto llama atención mucho, molesta, te genera intranquilidad, duermes mal y encima empiezas a investigar y dices, coño, peor, mañana he dormido peor porque he tirado la cuerda y son peores las cosas. Bueno, eso es normal que suceda porque las cosas no son bonitas. Pero luego cuando lo asumes dices, vale, ya está, esto va a suceder, fenomenal. ¿Qué puedo hacer yo para minimizar esto? Lo primero es vivir con paz y con tranquilidad interiormente, buscar en tu vida lo importante. No pienses que tu vida va a ser, tu felicidad va a depender de comprarte un piso de 1,5 millones en Chamberí o de 2 millones con vistas al retiro. Y tienes que trabajar un montón, haz lo que quieras, pero no dar tiempo para pagar la hipoteca. Entonces, esto es para que nos preguntemos, oye, ¿en qué pongo yo mi felicidad? ¿No? ¿Esto puedo vivir con el mundo como conocemos cayendo y que no me afecte mi felicidad? Se puede. ¿Qué tienes que hacer? Pues oye, financieramente
tomar decisiones inteligentes, sobre todo si tienes niños pequeños, como yo. Yo estas cosas las he pensado porque digo, joder, yo soy padre, tengo 4 niños pequeños. Porque tengo que hacer cosas que protejan a mi familia. Te iba a preguntar por eso, Pablo, las consecuencias económicas que tendría esta gran guerra, perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿Crack bursátil a lo bestia como en el 29? Peor que, o sea, el 29 peor, porque el 29 en fin y al cabo fue entre la Primera y Segunda Guerra Mundial los felices años 20. O sea, el crack del 29 fue el exceso de la fiesta de los años 20, de gastar, burbuja, tal, de impresión monetaria y de crédito barato y de inversiones locas. Y subida de precios de todo, de las acciones, de las casas, tal, un poco lo que estamos viviendo ahora. Entonces, pero es una crisis puramente financiera. Tú le sumas a una crisis a que Europa, Alemania, que es el motor de Europa, queda arrasada. Bueno, y de crisis también de refugiados, ¿no? Porque mucha gente huyendo de sus países. Bueno, la gente que sepa estas cosas en Alemania, cuando vea todo esto, va a empezar a venir a España, al sitio más lejos de Europa. De cogerá el coche y para el sur. O sea, que si España ya está llena de ucranianos, se podría llenar de otras nacionalidades. Bueno, yo creo que los que vendrían serían sobre todo europeos. Que bueno, que muy bien. O sea, hay que decir que esto nos viene bien. Pero eso es previsible porque hay gente que estas cosas las conoce. Es previsible que cuando tú veas el ejército ruso avanzar hacia Polonia, no todo el mundo se quiera quedar ahí esperando que le den por saco. Pero claro, el consumo, el turismo en España, que tiene un peso muy importante en la economía española, se va a convertir en cero, prácticamente. O sea, quedará el consumo, pero las exportaciones de Alemania quedarán colapsadas. La energía, el 20%, 25% de la energía que consume España de fuentes primarias, gas natural y petróleo, viene de Rusia. Cero. Eso quiere decir que se va a intervenir. Tú no vas a poner gasolina por gasolina. Esto ya pasó el día del apagón. Hubo una orden ministerial el mismo día, a pocas horas, se dio una orden a las petroleras de cerrar el suministro, y porque hay unos planes de seguridad nacional para garantizar que el suministro de petróleo que haya llegue a los sitios, a los hospitales, llegue a la policía, al ejército. No puede ir cualquiera allí en el depósito. Entonces, racionamiento, cadenas logísticas rotas, vete todo el supermercado a llenar a comprar, pues igual vas al supermercado y no hay comida, igual que pasó o no puedes pagar porque se han caído las redes de telecomunicaciones y no puedes pagar con esto. Entonces dices, pues ¿qué tienes que tener? Pues oye, ten dinero en efectivo. Si ves que hay otro apagón, no te lo tomes a guasa y que mejor que te pille con algo de comida. No vivas con... me queda para comer un día. Pues oye, tienes una despensita en casa para unos cuantos días. ¿Tienes bebés con leche lactante? Pues no vivas al límite. Ten siempre un bote o dos de repuesto. ¿Tienes medicaciones especiales, diabetes o así? Joder, en Valencia, en la Dana, la gente se quedó sin medicamentos para la diabetes. Entonces, yo creo que no es lógico ni sensato que no es tu felicidad. Lo necesario para vivir dependes de que el sistema funcione y que el gobierno te lo proporcione. En Valencia, en la Dana, se vio. La gente se quedó tirada en la calle. Se quedó sin medicación. Se quedó sin comida. O sea, tú hablas de crear como una especie de kit de supervivencia ad hoc para... O sea, yo creo que es inteligente que no te pille en el culo el aire esto. Perdón. Que si puedo tener agua embotellada en el trastero, pues tenga unos cuantos litros de agua embotellada para vivir un par de días. Que si tengo un bebé y toma leche de fórmula, tener más de un bote de fórmula guardado. Que si tengo diabetes, tenga medicación o alguna enfermedad y necesito medicación, tenga suficiente para poder estar 3 semanas, un mes de sobra. ¿La voy a consumir? Pues compra más, tío. Tener dinero efectivo. Porque si se quedan los pagos como el gran apagón y no tienes nada, ve rápido, compra y vete a casa. Pero una pregunta, ¿los bancos no se verían afectados? Puede. Los bancos pueden verse afectados, no sabemos a qué velocidad, pero las redes de pagos dependen de telecomunicaciones. Y si hay una guerra por Europa, es muy posible que los rusos, con bombas electromagnéticas, bloqueen esas redes de comunicaciones, porque es el enemigo. Es fundamental cortarle, y no es tan complicado cortar unas redes de telecomunicación. Entonces, sin redes de telecomunicaciones no puedes pagar. Pero es que luego, además, si Rusia arrasa Alemania, que es la primera economía de Europa, y el bono alemán es el instrumento financiero más seguro del mundo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a pagar nadie? O sea, eso, de repente las primas de riesgo se van a disparar. Muchas aseguradoras que cubren riesgos financieros van a quebrar,
como lo de Lehman Brothers. Bancos expuestos a inversiones en Alemania van a quebrar. Los bancos entre sí mismos no van a hacerse préstamos de dinero como pasó en la crisis del 2007, 2008, 2009, 2010. El mercado interbancario se va a parar. Muchas empresas del turismo en España, que ahora va muy bien, van a en 2 meses sin ingresos, 3 meses quiebras. O sea, un grupo de hoteles, 3 meses a cero en Mallorca. En el 20 ya lo vimos. Pues imagínate que no es un COVID, que es algo más bestial. Entonces, la crisis económica, si se produce, va a ser brutal. Y los bancos, potencialmente, algunos colapsarán y los tendrán que intervenir. Y te harán un corralito. El ahorrador, el pequeño padre de familia o el de a pie, ¿ese qué debe hacer en lo financiero? Pues bueno, debe hacer. Yo creo que la renta variable, en una situación donde la bolsa está en máximos, donde las valoraciones están en máximos, donde el oro y el Bitcoin están en máximos, es un indicador de que la posibilidad de subir empieza a chocar contra máximos y la posibilidad de bajar es grande. Siempre cualquiera que se dedique a inversiones para esto. Entonces, renta variable ahora mismo es muy arriesgada. Porque si esto te pilla con renta variable, el Dow Jones Industrial en el año 29, del 29 al 33, que hay un 90%. Entonces, si tú estás dispuesto a perder el 90, 95%, 99% de tus ahorros invertidos en renta variable, mantente en renta variable o fondos de renta variable conservadores. Estás hablando de cualquier índice. O ETFs que repliquen índices. Entonces, si esto no sabemos cuándo es, pero hacia arriba tiene poco trayecto, hacia abajo tiene mucho. Una crisis del 29, para que la gente se haga la idea, son 90-95% de caída. Entonces, renta variable, mi recomendación, no te la juegues. Además, hay grandes inversores que han hecho movimientos de estos en los últimos años. Warren Buffett lo hizo y tiene una liquidez muy importante. El término 24 mucha liquidez y sigue mucha liquidez. Michael Burry, que fue el que cantó el que previó la crisis de Lehman Brothers, está todo en liquidez. Entonces, ¿liquidez para qué? Liquidez, pues para invertir en otra cosa o para huir, pero para que no te pilles, ¿vale? Entonces, renta variable, no. Renta fija, en corto plazo, en los momentos de colapso, la renta fija es buen protector. Pero si te pilla ya Alemania cayendo, o sea, si ha empezado la guerra, tienes renta fija, cuando veas que Rusia invade Polonia, deshazte las posiciones de renta fija porque va a colapsar la renta fija también, europea. El oro, ¿por qué está en máximos? El oro está en máximos por otros motivos. No es por una burbuja, sino porque hay mucha liquidez en el mercado, se ha impreso mucho dinero, llevamos 30 años de impresión monetaria, desde los años 90, y lo que pasa es que las cosas valen menos con respecto... O sea, JP Morgan decía en los años 20 del siglo pasado que el oro es dinero y lo demás es crédito. Y ahora es más, porque el dinero es deuda. Entonces, si tú mides las cosas en poder adquisitivo de gramos de oro, los precios no han subido. Hay precios que no han subido tanto. Lo que pasa es que, ¿por qué sube la bolsa? ¿Por qué suben las casas? Porque el dinero cada vez vale menos. O sea, los que tienen naranjas. Cuando hay mucha producción de naranja, ¿qué pasa con el precio? Que se hunde, ¿no? Y si hay poca producción, el aceite de oliva el año pasado, el anterior, ¿qué pasó? Que veníamos de años, de 2 o 3 años de poca producción por becería y por falta de agua, cae la producción el 50%, el precio se dispara por 2 por 3. Entonces, el precio es un indicador que cruza con la cantidad y el volumen. El oro está en máximos porque porque en el fondo el precio del oro, del euro y del dólar, como hay tanto, vale menos y puedes comprar menos cosas. Entonces, tener oro y plata, pues es una estrategia que ante un colapso muy fuerte te puede salvar de un aprieto. Deudas, pues hay que tener mucho cuidado con tener una situación de deuda muy alta. La gente que tenía unas deudas muy altas en el año 29 lo pasó muy mal y muchos se suicidaron. ¿Por qué? Pues porque compras una cosa a 100 que en 6 meses vale el 20 o vale 10 y tú las deudas no las has perdido. Las tienes que seguir pagando, pero no tienes trabajo y la casa te la van a quitar. Y encima vas a quedar, tú que te las das tan contentos, tienes que ahora hacer frente a una situación que no te esperabas. La depresión, o sea, si esta conversación no es muy agradable para algunos que lo escuchen, imagínate si te la comes sin haberla pensado. O sea, Pablo, por lo que escucho, tú inviertes en oro. Yo invierto en oro. Yo invierto en oro y en plata. Físico. ¿Por qué? Pues porque yo me di cuenta ya hace años, yo, como te decía, soy consultor del sector financiero. Y ya desde el año 2015-2016 me di cuenta que la economía actual
habían cosas de su desarrollo que contradicen la teoría económica de una economía sana. Y me di cuenta que tenía que ver mucho con el sistema monetario, de dinero fiat y de impresión monetaria. Y que la inflación iba a acabar siendo inevitable. La gran inflación que estamos viviendo en estos años, yo en 2017 ya sabía que iba a haber esta inflación iba a suceder, porque la única manera de que no sucediera era prácticamente imposible que se produjera. Porque si tú aumentas mucho la masa monetaria o disparas la velocidad a la que se mueve, o es un desastre. Entonces, la impresión monetaria genera inflación. Lo que pasa es que no es inmediata, sino que se va produciendo poco a poco, va permeando la economía. Los estados cada vez tienen una deuda más persistente, más insostenible. Los gastos comprometidos son mucho más altos porque las pensiones son más altas, porque ahora se jubila la generación de los baby boom que tienen pensiones máximas, muchos tienen pensiones máximas y van a vivir muchos años. Hay mucha jubilación. Los estados es cuando más deuda van a tener. Los estados, ¿no?, están hiperendeudados. Estados Unidos, toda Europa, o sea, estamos en volúmenes de deuda muy grandes, imposibles de reducir y una expectativa de ingresos fiscales a la baja. Entonces, si tú tienes una economía, una casa, piensas que de aquí a 20 años vas a ganar menos dinero y vas a tener que pagar más gastos porque tus hijos van a tener que ir a la universidad, al colegio, de viaje a Inglaterra, no sé qué, y dices, coño, pues y vas tirando de deudas, en el momento te vendrán y te llevarán a la casa. Bueno, y volviendo con la guerra, al final la guerra se va a pagar también con deuda, ¿no? El gasto financiero de la OTAN del 5% de la semana pasada es deuda, porque no hay dinero. Entonces, es más deuda, menos ingresos, situación financiera muy complicada de los estados, que es lo que la guerra de los aranceles de Trump, todo esto está muy relacionado con esto. O sea, es inestabilidad de las cuentas públicas, incremento de deuda, la deuda al momento es impagable, en un momento alguien dice el rey está desnudo, y donde todos nos las dábamos contentos, como en el año 28, de repente estamos en el año 29. Y en el año 29, donde habían risas, hay lágrimas. Entonces, la crisis de deuda de los estados, que supuestamente es una inversión sin riesgo, tiene en sí misma su explosión genera los efectos económicos más desastrosos, como la guerra que hemos estado hablando, pues en la economía eso lo genera una crisis de deuda. Y la crisis de deuda del euro del año 12 no fue tan grande. Entonces, cuando tú ves que esto es un escenario que puede suceder y que va a suceder, la teoría económica dice que las burbujas al final explotan. Tardarán más o menos, pero los precios tienen que converger al valor de las cosas. Y el valor depende de lo que eres capaz de pagar. Entonces, cuando se separa mucho el precio del valor, hay un momento en que hay una corrección. Hay una crisis, se corrigen las cosas, los excesos se corrigen. Entonces, la crisis que se avecina es muy grande. Entonces, en esa crisis, el paro se va a ir al 40%. La gente que sigue al turismo lo va a pasar muy mal. Y otros sectores, los sectores exportadores, las exportaciones depende de productos agrícolas. A Europa seguirá, porque la gente sigue teniendo que comer. Pero los productos de lujo innecesarios, ese mercado, pues entonces hay que tener mucho cuidado y dices, oye, tengo que gestionar mis ahorros y tengo hijos y necesito tener un ahorro para poder sortear todo esto. Como experto financiero, entonces, Pablo, ¿tú recomiendas a la gente que a día de hoy invierta en oro físico parte de sus ahorros? Bueno, yo creo que el oro es lo único que... Bueno, creo no. Es así, es un hecho. El oro es lo único que en toda la historia ha sido dinero. Y la plata. La plata ha sido más tiempo dinero que el oro. El oro lo que pasa es que es muy caro. Por una onza, que es una monedita así, son 3.000 y pico euros, ¿vale? Entonces, tener oro no está al alcance de todo el mundo y luego, como es una inversión, la gente tiene que entender en qué invierte, qué riesgos. El oro puede caer en 2 semanas un 20%, podría. Mi tesis del oro es que, aunque haya un ajuste a corto plazo, a muy corto plazo, como en el año 20 cuando fue los cortes del COVID, el oro pegó un bajón, la plata un súper bajón. ¿Para qué? Para pegar un disparo hacia arriba. Entonces, la tendencia del oro y la plata es alcista. Claramente alcista porque refleja en los tiempos que vivimos inflación. Y como la inflación no va a parar porque las bases que justifican la inflación no se van a corregir, solamente puede subir el oro y la plata. Que a corto plazo pueda bajar un 10 o un 20%, pues eso hay gente que si no lo sabes te puede asustar mucho y dices, oye, este tío es un normal, me recomiendo comprar una onza de oro y ahora un 20% menos. Si lo necesitas para comer mañana, no. Pero si tú tienes capacidad de tener un ahorro disponible para dentro de 3, 5, 10 años... Y puede suceder este escenario si tú tienes 2, 5, 10.000 euros escondiditos que al alcance de ninguna mano, pues igual te interesa tener como para guardar algo de patrimonio. O si tienes 2.000, 3.000 euros en casa en efectivo escondidos, pues si hay un corralito o hay otro apagón,
pues vivirás más tranquilo porque podrás pagar cosas. Entonces, invertir en oro y plata, creo que desde un punto de vista simplemente de financiero tiene sentido. Porque los fundamentales que justifican cómo se mueve el precio son claros hacia al alza. A corto plazo pueden haber oscilaciones y volatilidad. Entonces, pero es un seguro de vida. Yo tengo oro guardado y ese oro no me lo puede tener nadie. El gobierno no sabe que lo tengo. No puede meter la mano. Y yo, si algún día lo necesito, lo puedo vender. Hombre, el gobierno no sabe que lo tengas hasta que lo vendas y te hagan pasar por cajas de tu renta. Sí, o lo haces un poco el mercado secundario. Y ahí igual la cosa... Igual monedas de plata. La gente, ¿por qué tiene monedas de plata? La gente tiene monedas de plata porque potencialmente puedes intercambiarla. Y dices, bueno, esto tiene un valor. Esto no es un papel que no sabemos lo que vale. O sea, no te puedo convertir como en la Alemania con las fotos esas que salían de la Alemania de Weimar, que salían con una carretilla, con papel, que era más caro el papel que el dinero. O en Venezuela. La inflación, no creo que llegue a ese escenario, pero el oro y la plata te protegen de esto. Si puedes protegerte, la cuestión es, si tú en tu economía familiar tienes un exceso de ahorro que puedes evitar que te metan la mano y lo puedes invertir a largo plazo porque no lo necesitas a corto, eso va a seguir siendo dinero aquí y dentro de 10 y dentro de 50 años. El euro que tengas ahora, como lo guardes en un colchón 10 o 50 años, no va a valer nada. Porque la inflación se lo come todo. Entonces, si tú puedes tener algo de oro de plata, pues me parece un seguro de vida. Y dices físicamente porque la gente lo tiene que guardar en su... Hombre, porque si la gente puede invertir en oro y plata de diferentes maneras. Puede invertir en acciones de mineras o puede invertir, por ejemplo, en ETFs de oro y plata. Pero un ETF es un instrumento financiero donde tienes contrapartes y puede colapsar. Ahora es muy fácil. Tú le preguntas a ChatGPT, dame ejemplos de ETFs que han colapsado y por qué. Y te da una lista de el ETF de tal. Se cerró en tal año por este motivo. Las pérdidas fueron del 80%. Este ETF, las pérdidas fueron del 95%. Entonces, los ETFs apalancados tienen más posibilidades de colapsar, porque el apalancamiento es bueno para el alza, pero es malo para la estabilidad en un momento como eso. Entonces, si tú inviertes en un instrumento financiero en una situación donde la economía financiera puede colapsar muchos jugadores, igual te encuentras que el tío que te había vendido esto ha colapsado. Ha colapsado, claro. Entonces, tener algo que depende de un tercero... La ventaja que tiene el oro y la plata es que eso vale independientemente de nadie más. Eso lo único que te puede hacer es robártelo. Entonces, si tú evitas que... no lo tengas en la Guardia Civil, te diría, nunca guardes joyas en tu habitación, en tu dormitorio, porque los ladrones siempre van con poco tiempo y van al dormitorio o a la cocina. Muchas veces tiran los botes de harina al suelo por si hay algo guardado ahí, o de harina o de azúcar y cosas así, y en la habitación sacan los cajones de la ropa interior, lo levantan todo y van buscando por ahí porque no tienen mucho tiempo. Entonces, yo conocí, le pasó y le dijo a la Guardia Civil, tú tienes joyas o escondes en la habitación de los niños dentro de lo que sea, pero no en el trastero. O sea, debajo levantas el partido, lo metes, lo tapas, lo que te dé la gana, en el hueco de aire acondicionado, dentro de la maceta, en la habitación no. Entonces, si tú tienes eso siempre va a tener un valor y va a tener un valor al alza porque la economía en la que vivimos está sentada en deuda y la deuda genera genera inflación. La inflación genera precios a la baja, del poder adquisitivo a la baja. Pablo, yo creo que la masterclass financiera... Hemos empezado por Fátima y hemos terminado... con temas financieros. Oye, a la gente le gusta mucho, y hace tiempo que no la hago, la pregunta está para finalizar de ¿a ti qué te inspira? Te la hago, venga, ¿a ti qué te inspira? Pues mira, a mí, esto último que estamos hablando es lo que me inspira, ¿no? Yo creo que a mí mi familia, ¿no? Mi mujer y mis hijos, todo esto es en parte lo que me ha inspirado es, yo tengo una obligación para con mi familia de protegerla de una situación que puede ser muy complicada. Con lo cual, todo esto, los dos libros que he escrito, de todo lo que hemos estado hablando, mis análisis en mi tiempo libre, en el fondo son una respuesta a cómo puedo yo cuidar de mi familia. Entonces, lo que me inspira, ¿no? Es una familia que quiero, que me quiere mucho y a la que quiero ahorrarle en la medida posible las cosas malas que van a suceder. Y incluso ver que lo que viene, que es malo, es bueno porque lo que vendrá después, ¿no? Lo que viene después de ese castigo que verán en Garabandal, es lo que la Virgen dijo en Fátima, que es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ese es el reino de Cristo. O sea,
un mundo donde exista justicia, donde la gente viva en paz y armonía, con tranquilidad, que haya orden, que la gente trabaje para sostener su familia, pero sin desórdenes, sin carrerismo, sin competir con otro, sin gente chalada, sin los males sociales que vemos ahora, ¿no? Entonces, ese mundo, lo que viene después de todo esto es la mejor parte de la historia de la humanidad está por venir. La mejor parte de la historia de la Iglesia está por suceder. Entonces, el que pase toda esta gran tribulación se va a encontrar con lo mejor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que me inspira a mí? Pues yo ya he visto visualmente, he entendido después de tanto estudio qué es lo que viene después. El túnel y el otro lado de la montaña. El otro lado de la montaña es cojonudo. Entonces, yo lo que quiero es, en la medida posible, si puedo ver ese otro lado de la montaña, disfrutarlo con mi familia, con mis amigos, y por eso también pues hablo de la gente de estas cosas. Digo, oye, toma tus medidas. Es que esto va a suceder y si no sucede, mejor para nosotros. Pero si sucede y puedes hacer algo para evitarlo o para pasarlo, sortearlo de una manera más suave, mejor para ti, mejor para tu mujer, mejor para tus hijos, mejor para tus padres. Yo creo que la familia es lo que me inspira. Pablo de Benavides, ha sido un placer tenerte en el podcast y yo creo que muchos nos vamos con muchas lecciones de la conversación de hoy. Muchos hilos para tirar, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Fer, por este tiempo y este rato de conversación. Muy bien. Hasta la próxima, amigos.